sobre el mantenimiento en cautiverio de los anfibios. Ya he tratado el tema de las generalidades, de pronto vamos a poner en práctica algunos de esos datos que teníamos. Básicamente, para tener en cuenta que muchas de las enfermedades en cautiverio que presentan los anfibios son originadas por el mal manejo. Si nosotros manejamos adecuadamente nuestros anfibios, vamos a evitar patologías, vamos a evitar invertir en el costo de los tratamientos y vamos a ahorrar en el tiempo invertido de los empleados haciendo tratamientos. Básicamente, cuando los anfibios se les dan una buena dieta, un buen manejo, cuidados adecuados, estos animales subsisten bien y se reproducen. Existen anfibios que son muy resistentes a arreglos muy espartanos, muy básicos, como las ranas africanas de garras, que ya hemos hablado un poco de ellas, y también como la salamandra tigre. Estos animales a veces los tienen los coleccionistas, incluso los de menos conocimiento, y a estos animales les va bien. Pero otras especies, incluso a nivel zoológico, con todas las condiciones controladas de temperatura, de manejo, tienen dificultades para mantenerse y reproducirse a largo plazo. Nosotros tenemos a Telopus en el zoológico y de verdad que es bastante complicado con ellos, son muy exigentes en condiciones para poder subsistir bien. Muy importante antes de pensar en tener un anfibio, así sea como mascota en los países donde esto es permitido o en colecciones zoológicas o en un laboratorio, es muy importante antes de que llegue el animal revisar la literatura. Existe un libro de Wright, que es el de manejo y medicina de anfibios, que lo ven en la parte superior de la diapositiva, que es un tratado verdaderamente de anfibios. También hay ya algunos tutoriales, la WCS, que es la Wildlife Conservation Society, tiene un tutorial en internet, lo pueden encontrar en YouTube para complementar a los que les interese esta charla, es excelente también, sobre todos los aspectos de manejo y médicos de la especie. Y finalmente, pues hay asociaciones, en Estados Unidos está la Asociación Americana de Veterinarios Especialistas en Reptiles y Anfibios, que se llama la ARAP, y ellos hacen encuentros, tienen sus journals, entonces pues estos son, digamos que, muy buenas fuentes de información. Se accede a la información en internet, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque no hay un filtro. A mí se me puede ocurrir que yo tuve una rana y la bañé con jugo de naranja y no le pasó nada, entonces yo puedo poner que se pueden bañar con jugo de naranja y no va a haber un filtro que diga que eso no es cierto. También es muy importante, sobre todo a nivel de zoológicos, que se cuenta con equipos de biólogos y veterinarios. Siempre los biólogos son muy importantes en el aspecto de que ellos te cuentan cuál es la historia natural de la especie. Y esta de por sí ya es una guía inicial sobre el manejo. Ya sabemos de qué temperatura viene, de qué humedad viene, si es un animal de árboles, si es un animal fosorial y todo ese tipo de cosas. Y si vamos a recibir el animal de otra institución, pues sería ideal hablar con ellos, saber en qué condiciones tienen a los animales para poder manejarlos, sobre todo si se ha usado medicaciones, qué tipo de dieta se usaba y así minimizar el estrés de los animales por los cambios. Antes de traer los animales, es importante que nosotros ya tengamos preparado tanto su albergue de cuarentena como su albergue permanente. Como lo vamos a ver más adelante, en los sistemas de agua hay unos filtros biológicos que, al igual que cuando se manejan peces, ya deben estar maduros al momento que el anfibio ingrese. Y es importante, antes de que llegue el anfibio, que nosotros sepamos que tenemos un suministro estable de alimentación, que tenemos un bioterio que nos va a vender los animales, porque sería muy complicado que ya estén los anfibios en lugar y no haya que darles de comer. Si nosotros tenemos algún permiso de colecta para traer animales de vida libre, por ejemplo, vamos a iniciar un programa de protección dentro del Amphibian Ark para proteger una población de anfibios y vamos a sacarlos de vida libre. Es importantísimo cuidarnos de todos los aspectos de bioseguridad en el momento que vamos al campo. Estos animales en el campo deben ser capturados con guantes desechables,
Estos guantes deben estar humedecidos con agua que no tenga cloro, como les explicaba, para no dañarles la piel y quitarles la capa de mucus que tienen los anfibios. Es muy importante siempre manejar el agua declorada en un atomizador. Entonces, cuando se captura el anfibio, puede quedar restos de hojas, de tierra. Es muy importante lavarlos con esta agua en el atomizador y quitarles todos esos restos de arena, de tierra que podrían lastimar la piel. Y a partir de una lesión de esas, fácilmente un agente patógeno puede entrar al organismo del animal y producirse una enfermedad. Es muy importante que nos cambiemos los guantes entre anfibios o nos lavemos las manos. Tener en cuenta también que las secreciones de piel de una especie puede ser tóxica o dañina para la otra. Entonces no es buena idea, si estamos haciendo una colecta de campo, meter animales de diferentes especies en los mismos contenedores, o de pronto ya capturamos los animales, los pasamos a un contenedor más grande. Tenemos que lavar muy bien ese contenedor antes de poner animales de una nueva especie en ese mismo contenedor. Los anfibios tienen un sentido del olfato sumamente desarrollado y las especies se comunican por feromonas. Entonces, algunas salamandras liberan feromonas que pueden llegar a estresar a otras especies cuando huelen esta feromona. Importante cuando capturamos anfibios muy pequeñitos, ya sea para llevarlos de un lugar a otro, para hacerles examen físico. El calor de las manos puede generar un estrés térmico en el animal, sobre todo si la temperatura ambiental está muy diferente. Entonces, es muy importante mirar cómo está la temperatura de las manos antes de hacer la captura. Ya les explicaba, por motivos de feromonas y de bioseguridad, no mezclar las especies en los contenedores y lavar un contenedor que haya tenido una especie anterior. En lo posible, los anfibios deberían trasladarse de manera individual para evitar que se lesionen la piel entre ellos, que haya agresividad, porque ellos pueden llegar a ser agresivos entre ellos, y finalmente que haya elevación del amoníaco por la producción de orina y de restos metabólicos de ellos, y esto genere toxicidad para ellos. Es mejor transportar anfibios en las bolsas que se usan para el transporte de peces. Es mucho mejor que, por ejemplo, usar las bolsas de alimentos, las bolsas Ziploc. Son mucho más resistentes las bolsas para peces. Se ve un poquito cruel, un poquito feo tener un anfibio entre una bolsa, pero realmente se lastiman muchísimo menos que en un contenedor plástico, porque ellos van a saltar de un lado a otro y de esta manera pues, se protege mucho su piel. Es muy importante colectar el agua del sitio donde se capturan los anfibios y dependiendo si es un anfibio terrestre, por ejemplo una rana, un sapo, se pone simplemente un tercio del agua de la bolsa, una pequeña cantidad, pero cuando son animales acuáticos o cuando son larvas, sí hay que llenar mucho más la bolsa. Para terrestres, discúlpenme, es una pequeña cantidad en la bolsa, ya para acuáticos iba un tercio de la bolsa y el resto, no sé si han visto de pronto cómo se trasladan los peces, que tienen una pequeña cantidad de agua y casi todo es una cantidad de aire que queda, entonces la bolsa queda como inflada. Importante no agregar material vegetal dentro de la bolsa porque las plantas se descomponen y van a contaminar el agua. Y se debe hacer, cuando la bolsa ya tiene el aire, se debe hacer un nudo asegurado con una liga como se hace en peces. Y el nudo debe ser muy firme porque estos animales intentan lesionarse donde vean un espacio por donde se puedan meter, pueden terminar haciendo traumas de tipo rostral. Es importante, si el transporte de estos animales dura más de un día, que todos los días del contenedor donde están o de la bolsa se cambie el agua para evitar el acúmulo de amoníaco, el acúmulo de sustancias por descomposición del material que hay ahí. Como lo decíamos, los anfibios son sumamente susceptibles a las condiciones insalubres, entonces se nos van a enfermar si no les damos buenas condiciones. Y los residuos orgánicos que hay en esa agua van a producir toxinas y esas toxinas pueden envenenar y matar a los anfibios. Los contenedores tipo Tupperware funcionan bien
en anfibios porque son seguros, tienen unas pestañas, pero a tener en cuenta que los tarritos que son para guardar alimentos traen unas sustancias antifúngicas y estas son tóxicas a los anfibios. Entonces, si vamos a usar un contenedor que ha sido de alimentos y está recién comprado, debe lavarse para eliminar esos tóxicos. Se le deben abrir agujeros, como lo ven en la foto inferior, agujeros al techo del contenedor y a laterales, y lijarlos muy bien para que los animales no vayan a tener un trauma rostral si se tratan de poner su cabeza cerca de esa zona. Para el sustrato, la parte de abajo, lo ideal es usar papel de toalla, espuma de goma, musgo, y esto se va a mantener húmedo, va a mantener el ambiente húmedo, pero hay algo sumamente importante y es que este papel de toalla no puede tener blanqueador, debe ser una toalla de color natural, porque la cantidad de cloro residual que tiene el papel de toalla, el papel de cocina para ser blanco es suficiente para intoxicar a un animal. Cuando se humedece y queda exceso de agua, debe sacarse con cuidado porque si no todo el interior va a empezar a flotar y el animal va a estresarse y se va a lastimar. Nunca cuando estamos en condiciones de campo o de traslado podemos dejar las cajas expuestas al sol porque dentro de ese contenedor se pueden alcanzar temperaturas letales y los animales pues van a morir. Y todo el tiempo recuerden mantener el anfibio dentro de su temperatura óptima preferencial. Entonces ellos tienen ese rango, ese POTR que depende de la especie, puede ir de 24 a 28 grados, o sea, todo depende de la historia natural de cada especie, pero yo ya sabiendo cuál es, debo tener todo el tiempo un termohidrómetro a mano para saber cómo están las condiciones de manejo de estos animales. En cuanto a las cecilias, no toleran cambios bruscos de temperatura, entonces son mucho más exigentes en estos cambios de hábitat. Cuando las diferencias térmicas son importantes entre la POTR del anfibio y lo que hay ambientalmente, lo ideal es usar algún tipo de aislamiento. Entonces, las neveras para alimentos, nuevamente, las heladeras para alimentos son una buena opción. Ahí se podría manejar paquetes de calor, si estamos en un país de estaciones y hay un invierno, o incluso paquetes de frío si estamos moviendo salamandras de tipo alpino en climas cálidos. Pero es muy importante que estos paquetes vayan fijos por medio de cinta adhesiva y estén separados por lo menos 10 centímetros de los animales para no ir a producir calor o frío radiante que termine matándolos. En cuanto al transporte, para que no haya movimiento de las cajas, la nieve seca en forma de maní tiene un problema y es que se mueve mucho durante el transporte y termina estresando y lastimando a los animales. No se deben abrir agujeros dentro de estas cajas para el transporte de alimentos porque ahí vamos a perder la regulación de la temperatura. Así aparentemente haya un cierre grande, es suficiente el intercambio de oxígeno, rara vez vamos a tener problemas por oxigenación con este tipo de cajas. Pero si ya vamos a almacenar varios anfibios, probablemente sí tengamos que mejorar la ventilación. Importante tener en cuenta en lo posible mover al anfibio lo más pronto posible a su nuevo recinto, porque entre menos estrés haya, pues van a estar mejor. Empezar a ofrecer cuanto antes un alimento pequeño, comidas pequeñas, especialmente en animales juveniles o de tamaño pequeño. Si algún anfibio, como ven en la foto inferior, una ópaga, llega en esas condiciones, se ve sus huesos pélvicos prominentes, entonces ese animal debe dársele un manejo preferencial, no ponerlo junto con los demás, sino que toca empezar a alimentarlo más frecuentemente porque estos animales fácilmente desarrollan una atrofia en el borde velloso intestinal y de esa manera pues ya no va a poder darse una buena digestión del alimento, el animal entra en un distrés digestivo y pues termina muriéndose. Entonces, para evitar esto, incluso para tratarlo en sus fases iniciales, lo ideal es empezar a dar muy pequeñas cantidades de alimento y frecuentemente. Incluso
Si hay anorexia, a estos animales se les puede dar, como lo vamos a ver más adelante, el AD de Hills, que es la dieta enlatada que se le da a los carnívoros, a los gatos, y unas pequeñas cantidades de esto pueden ayudarnos. Es importantísimo saber qué venían comiendo los animales. Son animales de vida libre y es posible cazar algunos de estos animales para los primeros días ir haciendo una transición a las dietas cultivadas, o si vienen de una institución, tratar de hacer un cambio gradual. Si se va a cambiar, lo ideal sería, si funciona bien la dieta, mantenerlo en la misma dieta que venía. En cuanto a la cuarentena, es un proceso sumamente importante. ¿Qué busca la cuarentena? Busca que disminuyamos la introducción de enfermedades o parásitos a los animales que ya viven en la colección. Cuando llega un animal silvestre, puede parecer saludable, pasa no solamente con los anfibios, sino con todos los animales silvestres, pero ellos pueden albergar patógenos que a su vez pueden enfermar animales susceptibles. Por otro lado, un animal recién llegado está estresado, le cambiamos la dieta, le estamos haciendo procedimientos médicos, está en un espacio de cuarentena que es pequeño, y todo ese tipo de estrés puede llevar al nuevo llegado a enfermarse. Los factores que generan estrés en un animal que está en cuarentena, básicamente es que a veces los espacios, el traslado se dio en una hidratación inadecuada, una temperatura inadecuada, fluctuaciones bruscas de temperatura, falta de alimento, un manejo inadecuado, condiciones no sanitarias, sobrepoblación de animales, muchas veces cometer el error de albergar animales no compatibles, y por el traslado, si no fuimos cuidadosos, puede haber abrasiones y cortes en piel, y estos cortes, estas heridas, son una puerta de entrada a los patógenos. El estrés va a conducir a los animales a inmunosupresión, y esta inmunosupresión a su vez va a hacer los más susceptibles a infecciones. Es importante saber que los ambientes enriquecidos, donde los